Jeremías 51:20. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Martillo me sois y armas de guerra se encuentra en este versículo y habla de la palabra de Dios y cómo Dios utiliza a sus hijos para transmitirla y así quebrantar a las personas con el objetivo de construir un templo sin defectos. Jeremías 51:20 describe la destrucción de Babilonia y la obra destructiva que Dios va a realizar a través de sus instrumentos. La imagen del martillo y las armas de guerra ilustra la fuerza y el poder destructivo que Dios utiliza para llevar a cabo su juicio. Martillo. La imagen del martillo simboliza la fuerza y la capacidad de quebrantar o destruir. En la Biblia, el martillo tiene una simbología. Principalmente se utiliza para representar la fuerza y el poder de Dios, especialmente en la forma de su palabra, que es capaz de romper incluso lo más duro. El martillo en la Biblia se usa para referirse a la herramienta real utilizada por artesanos como herreros y constructores. Y en algunos contextos, el martillo representa la fuerza y el poder de Dios que puede destruir el pecado y la maldad. También vemos que se utiliza para describir la palabra de Dios como martillo, que rompe la terquedad y la arrogancia de las personas. El martillo también puede representar la justicia y la venganza de Dios, ya que es una herramienta que se usa para golpear o aplastar. Y como ejemplo bíblico cito lo siguiente. En Primera de Reyes 6:7 se describe a los constructores del templo utilizando un martillo para trabajar la piedra. Y en Isaías 6:11 se menciona que el martillo se usa para dar forma y moldear al hierro. En Jeremías 23:29 se dice que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra. En Jueces 4:21 se describe a Jael usando un martillo para matar a Sísara. El martillo en la Biblia no solo es una herramienta, sino también un símbolo de la fuerza y el poder, la justicia y la palabra de Dios. Representa su capacidad de romper la resistencia y transformar la vida de las personas. En la Biblia, cuando señala armas de guerra, no se refiere necesariamente a armas físicas de combate, sino más bien a herramientas espirituales y métodos para la batalla espiritual contra el mal. Estas armas son la palabra de Dios, la fe, la oración y la protección de Dios. Pero abordemos una explicación más detallada. La palabra de Dios como espada del Espíritu. Y está en Efesios 6:17. La palabra de Dios es descrita como la espada del Espíritu, un instrumento poderoso para la defensa contra el enemigo espiritual. La fe como escudo. El escudo de la fe es fundamental para resistir los ataques del enemigo y apagar los proyectiles del fuego del maligno. La oración y la intercesión. La oración y la intercesión son armas poderosas que nos permiten conectarnos con Dios y solicitar su intervención en la batalla espiritual. El cinturón de la verdad, la coraza de la justicia y el calzado de la paz. Estas son otras armas espirituales mencionadas en Efesios 6, que nos ayudan a estar preparados para la batalla y defender nuestra integridad. El yelmo de la salvación. Este yelmo protege la mente y los pensamientos de las influencias del mal. La Biblia enfatiza que las armas espirituales no son carnales, es decir, no son recursos físicos o tácticas mundanas. Y en resumen, las armas de guerra bíblicas son herramientas espirituales que utilizan para combatir el mal, no para atacar o defender con violencia física. Las armas de guerra representan el poder de Dios para la batalla y la lucha. Quebrantar naciones y destruir reinos. Este versículo habla de la destrucción de Babilonia, pero también puede ser interpretado como una metáfora de cómo Dios puede utilizar a sus hijos para cambiar y transformarlos.
La palabra de Dios puede ser un martillo que quebranta el corazón del hombre y lo transforma. Los hijos de Dios pueden ser utilizados como instrumentos de Dios para llevar su palabra y así lograr el cambio. La oración y la intercesión. La oración y la intercesión pueden ser consideradas como armas de guerra espirituales. Y en resumen, Jeremías 51:20 es un versículo que habla de la fuerza y el poder de Dios, así como de la importancia de la palabra de Dios y de la necesidad de que los hijos de Dios sean instrumentos de Dios para el cambio y la transformación. Con Dios todo es posible.